Señor presidente, no todo lo que es reprochable moralmente debe ser objeto de sanción penal. Esta es una máxima tomista. Tomás de Aquino en el siglo XII-XIII, a propósito de una serie de ejemplos que dio, llegó a esta conclusión en el orden ético, en el orden moral. Hay ciertas cuestiones que deben ser objeto de un reproche moral, pero no por eso significa de que deben conllevar una sanción penal. Entonces la pregunta es, ¿el aborto entendido como interrupción del embarazo, hablamos de aborto provocado, inducido, merece un reproche moral? Ciertamente que sí, porque es un atentado contra la vida humana. Y yo creo que hay un ser humano en proceso de gestación, de desarrollo desde el momento mismo, de la fecundación o de la concepción. La ética, la moral, la constitución, la ley protegen la vida del que está por nacer. Y el embrión y el feto es un ser humano, a mi juicio, no es una cosa. Y como tal merece protección constitucional, como ocurre entre nosotros. Entonces, el aborto sí merece un reproche moral. Segunda pregunta, ¿merece sanción penal? Yo creo que sí, porque el aborto es un delito contra la vida humana, atenta contra el derecho a la vida. Y quiero insistir que si se llega a aprobar este proyecto, va a seguir siendo delito el aborto en Chile. Tercera pregunta, siendo reprochable moralmente, siendo procedente la sanción penal, porque es un delito. Tercera pregunta, ¿merece siempre una sanción penal? No, porque no todo lo que es reprochable moralmente debe ser objeto de sanción penal. En estos tres casos, que son la excepción que confirma la regla, no deben conllevar una sanción penal. Además, porque el derecho penal es efectivamente última ratio. Solo procede cuando todo lo demás ha fracasado, cuando es la única respuesta, última ratio. ¿Qué resuelve la sanción penal en estos tres casos? Nada. Ni siquiera disuasivamente. Añade la tragedia al drama que experimentan mujeres que viven alguna de estas tres causales. La ley tiene que ser justa. El derecho penal tiene que ser drástico y disuasivo. Pero también la ley tiene que saber ser compasiva. Crear un espacio para la compasión. Hay que humanizar este debate. ¿Y qué mejor forma de humanizar el debate que confiar en el discernimiento de la mujer? Mujeres que no están por matar guaguas o ser homicidas de sus propios hijos, términos que yo he notado que se han dicho. Yo pido un poco más de respeto por la ex senadora Evelyn Matei, que es autora de un proyecto de ley para despenalizar el aborto, la interrupción del embarazo cuando hay riesgo para la vida de la madre o inviabilidad fetal. Aquí lo tengo, un proyecto que presentó con el senador Fulvio Rossi. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una ponderación. Tenemos que sopesar dos bienes jurídicos, dos bienes humanos, no uno solo. La dignidad del feto, del embrión, del nasciturus y la dignidad de la mujer. Esa es la ponderación que nosotros tenemos que hacer. No es uno u otro. Algunos hablan solo del estatuto del feto. Otros hablan solo de los derechos de la mujer. Hay que ponderar. Y lo que yo sostengo es que en estos tres casos que estamos hablando, ¿quién mejor para ponderar que la mujer que vive el drama, la tragedia de alguna de estas causales? Por eso estamos introduciendo esta segunda causal del llamado aborto embriopático. Justamente para que esa mujer, enfrentada a ese drama, a esa tragedia, sea ella la que debidamente acompañada, y ya hablaremos de ello a propósito de la violación, pueda tomar una decisión y que la sociedad, que el Estado, que la ley, en vez de castigar, acompañe para humanizar este debate. Por eso voto a favor de la causal, en contra de la indicación.
Señor presidente, a mi juicio, la pregunta en torno a esta tercera causal es una sola, en el fondo, en lo que hace al meollo de este tema. La pregunta es, una mujer que ha sido violada, que ha quedado embarazada a consecuencia de esa violación, que ha abortado, entiéndase clandestinamente, además la vamos a transformar en delincuente. ¿Esa es la respuesta de la sociedad chilena que queremos? ¿Del Estado, de la ley, de la legislación? Entonces, evidentemente, creo yo, desde el punto de vista de la humanidad básica, no es eso lo que queremos. Yo no he hecho una pregunta metafórica, es literal. Eso es lo que existe hoy día en la realidad chilena. Y eso es lo que estamos innovando. Se podría decir, legítimamente, bueno, pero que no se aplique la pena si abortare, ¿no es cierto?, con alguna causal de exculpación, pero que no se permita el acceso al sistema y prestación de salud para permitir la interrupción del embarazo. O sea, se podría pensar una despenalización en sentido estricto, que no se aplique la pena. Confieso que en algún momento me planteé este tema. Pero esto rompería con todo el sistema que estamos construyendo en torno a las tres causales, también a esta, que es el sistema de acompañamiento. Y sustituiríamos el acompañamiento para que en vez de el Estado le tenga que proveer de un abogado. En vez de acompañamiento, abogado. ¿Para qué? Para defenderse ante el juez. Porque juicio penal habría sí o sí. Incentivando de paso el aborto clandestino. Pero existiría la obligación de ir a juicio, de comparecer ante el tribunal y eventualmente de ser condenada, aunque finalmente no se aplicara la pena, aunque en la práctica no se aplique la pena. Entonces, esta lógica implicaría transformar el drama en tragedia. El drama de haber sido violada, el drama de haber quedado embarazada a consecuencia de una violación y ahora además, como se transforma en delincuente, la tragedia. Señor presidente, no convirtamos este drama en una tragedia. El tema central aquí no es solo el estatuto del feto, siempre lo es, sino las circunstancias del embarazo. En este caso, la violación y la situación de una mujer que ha sido ultrajada, que ha sido tratada como objeto y no como sujeto, que se ha atentado contra su libertad sexual, contra su integridad física y psicológica. Uno se pregunta por qué pareciera haber un más amplio consenso en la interrupción del embarazo en casos de riesgo para la vida de la madre. No por el estatus del feto, ni por la inocencia y fragilidad del feto, que es tan inocente y frágil y bueno y sano como en el caso de la violación, sino por la situación de la mujer. Es eso lo que estamos legislando. Este proyecto tiene cara de mujer, tiene rostro de mujer. Aquí estamos hablando de mujeres dañadas, que también son frágiles y vulnerables, al igual que el feto, y que enfrentan situaciones límite. En este proyecto, señor presidente, no hay un ensañamiento contra el feto. Hay un acompañamiento a la mujer, enfrentada a una situación trágica o dramática que solo ella puede saber aquilatar, frente a las cuales solo cabe reconocer para esa mujer un espacio de discernimiento, ni siquiera digo de autonomía, de discernimiento a esas mujeres dañadas que mal pueden llegar a ser consideradas delincuentes o asesinas o que matan niños o que asesinan a su propio hijo, es lo que aquí se ha dicho. ¿Cómo podemos decir eso de esta situación? La ley protege la vida del que está por nacer, pero también protege la vida, o debiera proteger la vida, de mujeres que enfrentan dilemas desgarradoras, solas y abandonadas. Por eso estamos creando un sistema de acompañamiento al que espero referirme posteriormente. Por eso votaré en contra de esta indicación y a favor de la tercera causal.